Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellicier. En esta oportunidad les voy a comentar sobre un filtro que me parece extremadamente interesante. Me refiero a un filtro polarizador circular. Les recuerdo que existen los circulares y los lineales. Los lineales no permiten que el AF de las cámaras funcione en forma óptima. En cambio, el circular sí lo permite. Así que ese punto es importante tenerlo en cuenta cuando compremos un filtro de estas características. La empresa Kenfaith, más conocida como KIF, me está enviando desde China, desde el otro lado del mundo, este filtro maravilloso. Me viene llegando el filtro desde el otro lado del mundo y ahora se los voy a mostrar. Lo vamos a sacar de su empaque y lo montaré inmediatamente en la cámara. Al comienzo parece un filtro convencional para montarlo sobre el lente, pero tiene una particularidad que me parece muy importante, muy interesante. Primero que nada, como pueden ver, trae una tapa. Y esta tapa es magnética. ¿Se fijan? Entonces es muy fácil colocarla y retirarla. Pero eso no es todo. El filtro también es magnético, por lo que yo atornillé recién un anillo que queda montado en el lente, pero el filtro se monta y desmonta con mucha facilidad. Y eso es muy práctico, porque recuerden que los filtros convencionales hay que atornillarlos y para sacarlos hay que desatornillarlos y después volver a atornillarlos y es más engorroso. En cambio, este filtro KIF Concept se monta con mucha facilidad y también se desmonta así de fácil. Y por supuesto también tiene su tapa, ya no hace falta poner la tapa del objetivo, sino que basta con esta tapa y queda cubierto el filtro para que no se ensucie o se vaya a rayar. KIF me mandó este filtro para que ustedes lo puedan conocer. Y la buena noticia es que para quienes les interese, dando mi código, este que está acá, IRPM, que es mi nombre completo, Iván Rodrigo Pellicier Mesa, podrán adquirirlo con un 18% de descuento. Así que es una buena oportunidad que no deben perderse si les interesa fotografiar con este filtro. Este filtro, el polarizador, permite aumentar el contraste, saturar los colores y eliminar reflejos. Eso es muy importante en fotografía. Es un filtro que deberíamos usar a menudo cuando fotografiamos, porque da un resultado espectacular. De verdad que es muy agradable el efecto resultante en las fotografías que tomamos con el filtro polarizador. Pero por supuesto, como es costumbre en mis videos, no basta con darles características teóricas sobre un equipo, sobre un accesorio. Por lo que tomaremos la cámara y nos iremos al parque para hacer pruebas reales con este filtro. Vamos para allá. Para que puedan apreciar bien el efecto del filtro, veremos primero en cada sección una fotografía sin el filtro y luego aplicándolo para que puedan tener una idea mucho más clara, más precisa del resultado que se consigue con este filtro. En esta primera fotografía vemos este árbol aquí a la derecha y el cielo al fondo. Como les digo, está sin filtro y ahora procedemos a usar este filtro polarizador
de KIF para que vean cómo cambia el cielo, para que aprecien cómo lo oscurece y satura el color azul. Se dan cuenta que es un efecto realmente impresionante. En este otro caso vemos estos telescopios acá, ¿cierto? Esta gente con los telescopios, también con el cielo atrás, y ahora ponemos el filtro, como les digo, con este filtro magnético, que es muy práctico. Poder montarlo y desmontarlo en forma rápida gracias al magnetismo que trae. Al fondo aparece el Costanera Center, la torre más alta que existe en Sudamérica. Está aquí en Chile, en Santiago, y como dato también adicional les menciono que mide 300 metros, casi como la Torre Eiffel. Sigamos viendo fotografías tomadas con este filtro. En este caso vemos las nubes impresionantes porque al aplicar el filtro podrán notar que se destacan mucho más con respecto al azul del cielo. ¿Se dan cuenta? Aumenta el contraste y la saturación al aplicar un filtro polarizador. Ahora veremos qué pasa con estas plantas verdes. Se fijan que en esta fotografía que está tomada sin filtro aparecen unos brillos quemados, bastante blancos, pero observen qué sucede ahora cuando colocamos el filtro en la cámara. Esos brillos desaparecen, plantas totalmente verdes, y el color queda más saturado. Ahora haremos la prueba con estas hojas que están más de cerca. ¿Se fijan qué interesante? Miren cómo los reflejos desaparecen totalmente cuando montamos el filtro en el lente de la cámara. Realmente el polarizador es un filtro, como les decía adelante, que deberíamos usar muy seguido. Les menciono que el filtro polarizador permite eliminar los reflejos en superficies no metálicas. Cuando hay reflejos en las superficies metálicas, es imposible eliminarlos con el filtro. Acá pueden verlo, miren. Aquí en esta fotografía con esta escultura metálica no está puesto el filtro. Ahora lo pongo y si se dan cuenta no sucede nada. No hay cambio lamentablemente en esos reflejos. No podemos eliminarlos con el filtro. Pero en las superficies como el agua, el vidrio y en las superficies en general que no sean metálicas, sí podemos eliminar estos reflejos. Ahora veremos cómo este filtro permite eliminar los reflejos del agua. Observen acá estas hojas caídas sobre el agua. Se fijan que se refleja la luz del cielo, aplicamos el filtro y el cielo desaparece. ¿Se dan cuenta que es poderoso el polarizador? Ahora vemos esta otra foto con estos cisnes. Como ya es costumbre en este video, en esta primera fotografía no está puesto el filtro y ahora lo ponemos. Se fijan cómo la luz del cielo, el reflejo del cielo desaparece y la fotografía queda con un verdor mucho más exquisito. ¿Se dan cuenta que es importante usar este tipo de filtros? En este otro caso veremos lo que sucede con los reflejos, pero no en el agua, sino que en los vidrios. Acá en estos vidrios podemos ver que se refleja al exterior toda esta vegetación, pero ahora al colocar el filtro e ir girándolo, los reflejos desaparecen y podemos ver el interior. ¿Se dan cuenta? Volvemos del Parque Bicentenario al estudio. Montaré la cámara aquí en el trípode. La aseguro aquí para que no se vaya a caer, por supuesto. Y haremos un análisis final sobre este filtro. Como hemos podido ver en las fotografías del parque, el filtro nos dio una excelente nitidez, buenos colores, buena saturación del color, buenos contrastes, eliminó los reflejos también en forma óptima. No siempre lo van a eliminar al 100%, pero eso sucede con todos los filtros polarizadores. Porque es importante que tengan en cuenta que debemos usar esta regla, es muy conveniente. Los 90 grados con los dedos. Apuntamos al sol con el pulgar y el índice nos va a indicar en qué dirección tendremos el máximo efecto que produce el filtro. Esto se da para el cielo
para oscurecer el cielo y también para eliminar los reflejos en el agua y en los vidrios. Así que recuerden, los 90 grados. Ahora el filtro empieza a tener efecto desde los 45 grados, pero ya en los 90 grados el efecto es el máximo que puede dar el filtro. Otro punto importante a tener en cuenta es que estos filtros pierden pasos de luz, porque como eliminan reflejos, al eliminar reflejos están eliminando luz. Entonces, por supuesto que la luz total que llega al sensor disminuye. Este filtro pierde más o menos entre un paso a un paso y medio de luz. Pero eso lo compensamos, por supuesto, como ustedes saben, abriendo el diafragma o aumentando el tiempo de exposición o subiendo el ISO. Así que no es un gran inconveniente. Este filtro tiene recubrimientos que permiten disminuir los reflejos internos, por lo que las imágenes, las fotografías resultan más nítidas. Con KF acordamos que yo les daría mi opinión de los aspectos positivos y negativos de este filtro. En definitiva, con todas las fotos que les mostré tomadas en el Parque Bicentenario, hemos podido ver que el filtro nos dio buen color, buena nitidez, buen contraste, saturación de los colores, eliminación de los reflejos, por lo que es un buen filtro. Tiene un punto que yo encuentro un poco negativo, que no es fundamental, pero se los quiero mencionar porque me parece que es bueno que lo sepan, en caso de que quieran comprar el filtro. Me refiero a lo siguiente. Como la tapa y el filtro son magnéticos, sucede a veces que al retirar la tapa, sale también con el filtro. ¿Se fijan? No es un punto demasiado importante, pero se lo menciono para que lo tengan claro. Ahora, esto se soluciona con práctica, porque si con la otra mano afirmamos el filtro, al sacar la tapa, ya el filtro queda puesto. ¿Se fijan? Es práctica, pero es un punto que creo yo que se podría mejorar. Tal vez no hace falta que la tapa sea magnética, podría bastar con una tapa como la del objetivo. Lo importante es que el filtro rinde muy bien. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ingresar en la página específicamente en este filtro y puedan ver sus características. Amigos míos, si les interesa comprar este filtro, les dejo acá mi código y RPM, porque como les he mencionado, con él recibirían un 18% de descuento. Así que si quieren comprar este filtro, aprovéchenlo. Es ahora o nunca. Bueno amigos míos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.